Muy bien. Buenos días. Soy Luis Bautista Llovera, estudiante del onceavo ciclo de la carrera de Derecho en la Universidad Señor Zipán. Reciban el saludo cordial del doctor Daniel Cabrera, que es el decano de la Facultad Profesional de Derecho, y la magíster Fátima Pérez, tutora del curso de las prácticas preprofesionales 4. En esta oportunidad nos brindan la facilidad de realizar una charla a la comunidad que está basada y con relevancia jurídica con el título denominado Las modificaciones tributarias en tiempos de COVID-19. A continuación, le otorgo el uso de la palabra a mis demás compañeros integrantes de nuestro grupo. Correcto, compañero. Mi nombre es Víctor Castañeda Chávarri y tengan todos ustedes muy buenos días, agradeciendo su tiempo por estar aquí presentes en esta charla virtual. Continuando con la exposición, vamos a dar una pequeña introducción acerca de lo que es la tributación y la importancia de esta. ¿Por qué es necesario que el Estado recaude impuestos? Todas las empresas, las industrias, los comercios, los profesionales y las personas que no son profesionales pagan impuestos y estas actividades generan ganancias y sobre estas ganancias es que se va a pagar un tributo y esos tributos son cobrados por el Estado y van a ir para la construcción de hospitales, para el pago de los empleados públicos como los policías, para la construcción de hospitales, para la construcción de carreteras, por ejemplo. La SUNAT es la entidad que se encarga de recaudar estos tributos. Asimismo, hemos mencionado qué son los tributos. Es necesario tener en cuenta que nuestro sistema tributario indica en el Código Tributario que es tripartito, es decir, los tributos se dividen en impuestos, tasas y contribuciones. ¿Qué entendemos por impuestos? Los impuestos son aportes obligatorios en dinero que pagan los ciudadanos para financiar obras, servicios públicos y programas sociales que benefician a la población en general. Es una contraprestación indirecta. ¿Qué quiere decir indirecta? Que tú pagas por el impuesto, pero no vas a obtener directamente algo a cambio. Las tasas en realidad sí tú pagas algo y sí hay una contraprestación directa. Por ejemplo, la definición de tasa es, con los aportes del Estado puede brindar servicios como entregar el DNI o partida de nacimiento, ¿no? Hay una contraprestación directa. Y las contribuciones, que son aportes obligatorios en dinero, que los ciudadanos pagan al Estado con los cuales ellos se benefician. Compañero, le invito a que dé ejemplos de lo que son impuestos, tasas y contribuciones. Sí, muy bien, compañero. Para complementar y de acuerdo a lo que está establecido en el Código Tributario, tenemos, por ejemplo, los impuestos son los impuestos que tenemos que pagar, por ejemplo, el impuesto a la renta, que tiene 5 categorías. Primera categoría, segunda categoría, tercera categoría, cuarta categoría y quinta categoría. También tenemos el IGB, que son los impuestos generales a la venta, y el impuesto selectivo al consumo. Asimismo, dentro de las tasas son los arbitrios que le pagamos, por ejemplo, a la municipalidad. Y las contribuciones tenemos el ejemplo de los pagos que realizamos por los servicios prestados o brindados, por ejemplo, lo que hacemos el pago a Senati. Así es, compañero, muy clara su explicación sobre algunos principales impuestos, principales tasas y principales contribuciones. Y bueno, precisamente la charla se trata de eso, ¿no? De verificar las modificatorias, pero nos hemos basado en lo que son los impuestos, ya que este estado de emergencia sanitaria que ya se está extendiendo, bueno, se extiende hasta el 30 de junio, ahora han dado otro decreto hasta septiembre, hay una larga lista de modificatorias. Entonces, nuestro trabajo ha sido realizar una recopilación de todas estas principales modificatorias y cómo van a influir en las empresas, en las personas, y bueno, vamos a ver, y hemos hecho de manera resumida todas estas modificatorias para que se puedan entender.
Lo invito, compañero, a que por favor siga con la exposición. Muy bien. Continuando con la exposición, dentro de las principales modificaciones tributarias y de acuerdo a la ley 31011, es la ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en diversas materias para la atención de emergencia sanitaria producida por el COVID-19. En materia de política fiscal y tributaria, tenemos dentro de ellas la primera, para suspender temporalmente reglas fiscales vigentes y establecer medidas para la reactivación económica nacional. También tenemos para establecer que faciliten el pago de las deudas tributarias administradas por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributarias, que es la SUNAT. Por otro lado, también para modificar la legislación tributaria respecto del impuesto a la renta en cuanto a procedimientos de pago de cuenta, arrastre de pérdidas, plazos de depreciación, gasto por donaciones, rediseñar, eliminar y o modificar regímenes tributarios simplificados para los micro y pequeños contribuyentes y otros aplicables a los micro y pequeños contribuyentes. También para prorrogar y ampliar el ámbito de aplicación del régimen de devolución de la ley 30296, que es el prorrogar el plazo de la autorización a la SUNAT para ejercer funciones en el marco de la ley 27269. Asimismo, para establecer disposiciones que faciliten el pago de las deudas tributarias administradas por la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria, SUNAT. Dentro de las principales prórrogas, se ha prorrogado la fecha de vencimiento para la presentación de la declaración jurada anual del impuesto a la renta, ejercicio 2019, solo para contribuyentes cuyos ingresos netos no hubieran superado 5.000 UITEX. En el ejercicio 19, según Resolución Suprema 061-2020, SUNAT. Estimado compañero Víctor, te doy el uso de la palabra para que continúes con las principales prórrogas. Sí, así es, compañero, muy importante lo que estaba mencionando, ya que para que haya una modificación tributaria tiene que ser por ley aprobada por el Congreso. Pero en este caso, el poder legislativo le ha dado facultades al Poder Ejecutivo para que pueda legislar. Continuando ahora con las prórrogas, tenemos que hay otras prórrogas que también son muy importantes, como por ejemplo, prórroga de la fecha de vencimiento para la declaración y pago de las obligaciones tributarias mensuales. Iba a ser en febrero, ahora va a ser hasta abril. La prórroga de las fechas máximas de atraso del registro de ventas e ingreso en registro de compras electrónico correspondiente al periodo febrero 2020. Esto también va a ser hasta abril, como podemos ver en los cuadros que se han indicado en las diapositivas que se están presentando. También tenemos otras prórrogas. Por ejemplo, la prórroga de los plazos máximos de atraso de libros y registros vinculados a asuntos tributarios. Esto va a ser hasta el 4 de mayo del 2020, según resolución 058 del 2020 SUNAT. La prórroga de los plazos de envío a la SUNAT directamente o a través del operador de servicios, según corresponda, de las declaraciones informativas y comunicaciones al sistema de emisión. La prórroga es hasta el 15 de abril del 2020. Prórroga del plazo para presentar la declaración anual de operaciones con terceros, que va a ser hasta el 7 de abril para aquellos contribuyentes que deberían presentarlo, y hasta el 16, y que deberían presentarlo desde el 16 hasta el 31 de marzo del 2020. Bueno, compañero, a ver, continúa ahora con lo que es el tema de devoluciones. ¿Qué se modificó en ese aspecto de devoluciones? Sí, muy bien, compañero. De acuerdo a lo que está esta ley, el Poder Ejecutivo tiene establecida la ley de declaraciones y devoluciones, y dentro del decreto de urgencia 031-2020 es el que faculta a la SUNAT a efectuar las devoluciones de oficio, a que se refiere el artículo 5 de la ley 3734, ley que establece el derecho de las personas naturales a la devolución automática de los impuestos pagados o retenidos en exceso.
Respecto de los pagos en exceso del impuesto a la renta, que correspondan al ejercicio gravable 2019, antes de la fecha prevista en el numeral 5.7 de dicho artículo. Ahora es importante conocer lo que la ley 37434 lo indica en el artículo 5.7. Para conocimiento que la devolución de oficio tratándose de personas naturales que perciban rentas de cuarta y o quinta categorías, sin perjuicio de la obligación o de no presentar la declaración jurada anual del impuesto a la renta del ejercicio, se efectúa a partir del primer día del mes de febrero del ejercicio siguiente al que corresponde la devolución respectiva. Así es, compañero. Eso es referente a devoluciones. Ahora, referente a fraccionamientos, los fraccionamientos, la SUNAT también ha emitido dos resoluciones, que es la 058-2020 y la resolución 065 del mismo año. ¿Qué nos dice acerca de fraccionamientos? Dentro de lo más importante es cuando se tiene dos cuotas consecutivas, se van a dar prórroga, ¿no? Recordemos que según el Código Tributario, cuando hay dos cuotas que no se cancelan, los fraccionamientos se pierden, pero con esta resolución se está dando más plazos para que las empresas que ya han tramitado un fraccionamiento y tengan dos cuotas vencidas puedan en este caso, cancelar con intereses que van a ser reducidos. Por ejemplo, aquí también tenemos, y tratándose ahora de lo que son aplazamientos. Este se pierde cuando no se cumpla con pagar el íntegro de la deuda tributaria aplazada y el interés correspondiente al vencimiento del plazo concedido. Si el plazo concedido vence el 31 de marzo o el 30 de abril del 2020, se pierde el aplazamiento cuando no se cumpla con pagarlos hasta el 29 de mayo del 2020. Y si se trata de aplazamientos con fraccionamientos, se pierden ambos si es que no se pagan hasta el 29 de mayo. La tasa de interés moratorio. Este es otro aspecto también que se ha regulado mediante resolución de SUNAT 066. Recordemos que la antigua tasa fijada por la SUNAT mediante resolución 053-2010 fijó un porcentaje para la TIN, la tasa de interés moratorio de 1.2 para moneda nacional y 0.6% mensual para moneda extranjera, en este caso dólares. Y lo que se ha hecho ahora es disminuir esa tasa, ¿no? Recordemos que como hay menores ingresos de las empresas, entonces no se quiere perjudicar a estas. Y por eso es que se ha bajado la tasa. ¿Cómo ha quedado entonces ahora la tasa? Es de 1% en moneda nacional y 0.5% en moneda de dólar, moneda internacional. Y para lo que son devoluciones, es decir, la tasa que paga la SUNAT cuando te va a devolver algún impuesto que has pagado en exceso, es de 0.42 mensual para tasa de moneda nacional y 0.25 mensual para moneda extranjera, que es en dólares en este caso. Continúe, colega, ahora con un aspecto muy importante que son las sanciones. Sí, muy de acuerdo con usted, compañero. Continuando con la exposición, dentro de la emergencia sanitaria se han establecido sanciones según Resolución Suprema número 08-2020, SUNAT, en la cual se dispone de aplicar la facultad discrecional en la administración de sanciones por infracciones tributarias durante el estado de emergencia nacional declarado como consecuencia del COVID-19. De igual forma, se dispone no sancionar a las infracciones cometidas o detectadas del 16 de marzo al 30 de junio del 2020. Sin embargo, ahora, mediante otro decreto supremo se estableció ampliar la emergencia sanitaria por 90 días. Quiere decir que esto recurriría hasta el 30 de septiembre del 2020. Por otro lado, no procede efectuar la devolución ni compensación de los pagos vinculados a las infracciones que no son sancionadas de acuerdo a lo indicado, efectuados hasta antes de su emisión. Asimismo, las suspensiones de actividades y plazos procedimentales están establecidos en los decretos de urgencia número 026-2020 de fecha 15 de marzo de 2020, en la cual se suspende el cómputo de plazos de tramitación de los procedimientos administrativos sujetos a silencio positivo y negativo
en trámite por 30 días hábiles contados a partir del 16 de marzo del 2020, con un reinicio de plazo el 29 de abril del 2020. El decreto de urgencia número 29 de 2020, con fecha 20 de marzo de 2020, suspende el cómputo de los plazos de inicio y tramitación de los procedimientos administrativos y de cualquier índole por 30 días hábiles contados a partir del 23 de marzo del 2020, con el reinicio del plazo el día 7 de mayo del 2020. Y la resolución administrativa número 115 de 2020 del Poder Judicial, con fecha 16 de marzo de 2020, suspende las labores del Poder Judicial y los plazos procesales por 15 días calendarios, contados a partir del 16 de marzo del 2020, con un reinicio del plazo el 31 de marzo del 2020. Continuando con las suspensiones de actividades y plazos procedimentales, también lo establece el Código Tributario, artículo 62A, el cual el plazo de fiscalización se suspende durante el plazo en que por causas de mayor fuerza la administración tributaria interrumpa sus actividades. Eso quiere decir, y para mayor entendimiento, que la SUNAG ha establecido un comunicado en la cual no sancionará infracciones tributarias mientras dure el estado de emergencia nacional, en cumplimiento a lo dispuesto mediante el Decreto Supremo 064-2020, que prorroga hasta el 26 de abril del presente año el estado de emergencia, pero ahora en la actualidad se supone que lo van a prolongar hasta el día 30 de septiembre. Y para hacer frente a la pandemia del coronavirus, la SUNAG precisa que en uso de su facultad discrecional no se sancionarán las infracciones cometidas o detenidas mientras siga dicha situación excepcional. Sí, así es, compañero, muy importante, y estas resoluciones que va sacando la SUNAT también van siendo modificadas en el tiempo conforme el Poder Ejecutivo va extendiendo el estado de emergencia. La SUNAT tiene que ir modificando los plazos, ¿no? En un primer momento dijo hasta abril, luego se extendió el estado de emergencia hasta junio, y ahora, como usted lo está diciendo, se está extendiendo por 90 días más hasta septiembre. Entonces, estas modificatorias son en el día a día, ¿no? Hay que estar pendientes en el día a día y estar revisando constantemente la normativa. Ahora, otro punto también muy importante son las modificaciones aduaneras, que también están ligadas a la tributación y también son reguladas por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, la SUNAT. Dentro de las modificaciones aduaneras, dentro de las principales, porque también han habido bastantes y se han escogido las principales, tenemos que mediante Decreto Supremo 044-2020 de la PCM se ha suspendido el transporte internacional de pasajeros por cualquier medio de transporte y se dispuso el cierre temporal de todas las fronteras a nivel nacional. Sin embargo, el transporte de carga y mercancías no se encuentra comprendido dentro de este cierre temporal, ya que hay una finalidad de garantizar el abastecimiento de determinados bienes esenciales, sobre todo de productos farmacéuticos, bienes de primera necesidad, entre otros, así como la continuidad en la prestación de servicios públicos y los servicios conexos. Esa es la finalidad del decreto. Sin embargo, todo tipo de carga estaba permitido ingresar. O sea, no había una restricción, solamente bienes de primera necesidad. Y también, por ejemplo, los vehículos turísticos que ingresaron al país con esos fines y que por motivos del estado de emergencia no pudieron salir, sus plazos se han quedado, por decirlo así, en stand-by, suspendidos hasta que puedan salir por la frontera que ingresaron o por la frontera que ellos elijan. Ahora tenemos otro punto que también es muy importante, que son las medidas para liberar la carga tributaria a la importación de medicamentos y afines. Esto se reguló mediante Decreto Supremo 051-2020 del Ministerio de Economía y Finanzas, en el cual se ha exonerado de aranceles a diversos elementos químicos, como por ejemplo medicinas y equipos médicos de protección durante un plazo similar ante la declaratoria de emergencia sanitaria de 90 días. Colega, si me podría indicar más o menos o hacer un comentario acerca de esto, ¿cuáles son los principales productos que se han liberado de aranceles? Sí, compañero, para dejar en claro y
para tener conocimiento de que dentro de los plazos establecidos de la emergencia sanitaria, los aranceles que determinarán el 0%, tenemos, por ejemplo, los botiquines, los ésteres, los anestésicos, el cloro, agua destilada, los parches, esparadrapos, benditas, inyectables, algodón, dispositivos para estomas, mascarillas, guantes y otros medicamentos que coadyuven para realizar el tratamiento del coronavirus. Así es. Bueno, y ahora otro punto también muy importante es la suspensión de plazos en procesos administrativos y contenciosos. Lo más importante en este punto es que también se han suspendido por todo lo que dure el estado de emergencia, los procedimientos administrativos sujetos a silencio positivo y negativo, los procedimientos administrativos aduaneros y las fiscalizaciones y citaciones y los recursos impugnatorios. Todos esos plazos se encuentran suspendidos. Bueno, compañero, ahora ha llegado el momento de lo que son las conclusiones y yo le invito a usted a que pueda indicar la primera conclusión de esta charla. Sí, continuando con la charla, también quiero expresar la motivación que nos conllevó a realizar esta charla en tiempos que estamos atravesando de problemática en cuanto a la situación jurídica o relevancia jurídica. Lo que nos conllevó fue el motivo de ver cuántas personas se han quedado a costa de este coronavirus con desempleo, lo cual dificulta su economía, tanto personal y familiar, ¿no? Como es en sus hogares. Ahora, en modo de conclusiones, se llega a concluir que se han establecido los plazos y la cual dan prórroga hasta el mes de julio para realizar ciertos pagos o también devoluciones que ameriten en lo que es las modificaciones tributarias en estos tiempos que estamos atravesando. Y por otra conclusión también se ha llegado que se han suspendido las fiscalizaciones, también a modo de que si usted es un contribuyente, por ejemplo, ya no tendrá que realizar los pagos establecidos en las fechas programadas, sino que se le dará un tiempo prudencial para que pueda regularizar esos pagos. Muy bien, compañero, también te dejo para que continúes con conclusiones del tema y la charla. Sí, así es muy importante lo que usted estaba mencionando. A veces pensamos que la tributación no nos involucra, pero en sí involucra a todas las personas. Por ejemplo, como personas naturales, nosotros pagamos impuestos también al emitir un recibo por honorarios, por ejemplo, si es que es un profesional independiente o diferentes actividades que se tengan, ¿no? Una pequeña bodega o, qué sé yo, actividades profesionales, como ya le había dicho. Entonces, todas estas normativas que se han dado, que ha dado la SUNAT, son con la facilidad de ayudar, de dar prórroga, sobre todo para que tengan tiempo las personas para que puedan declarar pasado este estado de emergencia y sobre todo que no tengan multa. Dentro de las otras, bueno, llegando a otra conclusión ya para el tema aduanero, es que el cierre de fronteras continúa y se ha evaluado que va a continuar hasta la cuarta fase, o sea, esto más o menos va a ser en octubre, la cuarta fase de reactivación económica. Sin embargo, el transporte de carga va a continuar. Transporte de carga nos referimos al transporte terrestre, al transporte aéreo, todo lo que es de carga y también lo que son buques. Y es el ingreso y también la salida, ¿ya? No solamente es que va a ingresar, sino también sale. O sea, todo lo que son las importaciones y exportaciones no ha parado. Desde que comenzó el estado de emergencia, esto ha continuado. Y para esto, sobre todo, para no perjudicar a los exportadores, como son los agroexportadores que ya tenían pedidos. Y bueno, la suspensión también de los plazos como del procedimiento administrativo aduanero y los silencios positivos que también se ha suspendido. Y otra conclusión es que se ha llegado a los aranceles cero para determinados productos médicos
para que sean utilizados en emergencia del COVID. ¿Sí? Esas serían las principales conclusiones que hemos llegado en esta charla. Y bueno, de mi parte quería agradecerles a todas las personas presentes por su tiempo, por estar aquí. Y bueno, si tuvieran alguna pregunta, alguna duda o sugerencia, que nos hagan llegar en este momento. Sí, claro, también el agradecimiento de parte de mi persona y en nombre de la Universidad Señor Recipán, como le volví a mencionar al decano de la Facultad Profesional de Derecho y también de la magíster Fátima Pérez, que es la tutora encargada del curso Prácticas Preprofesionales 4. Si tienen alguna inquietud o duda, a ver si la hacen llegar para absolverla. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por esta charla que nos han podido brindar a nosotros. Bueno, de mi parte está muy entendido lo que han querido llegar a darnos a conocer, ¿no? Yo solamente tengo una pregunta. ¿Cuánto le afectaría o si es que le está afectando a la economía del país ahorita con esto del COVID, al Perú? Y si es que esto en un futuro va a haber repercusión en el Perú. Porque como ustedes sabrán y están hablando que hay cosas que el Perú vive a través de tributos y todo eso, ¿no? Pero ahorita no se están dando. O sea, ¿habrá una repercusión de aquí el próximo año, dentro de 2 años? ¿Qué creen ustedes? Sí, muy amable por su pregunta. Bueno, le comento, yo aparte de estudiar Derecho, soy economista. Entonces, continuamente estoy viendo o estudiando más o menos la realidad problemática que está pasando actualmente. Pero por supuesto que sí. En en marzo, el PBI bajó 7 puntos. En abril tuvo una caída de 16%. Entonces, estamos hablando de una recesión. El 50% de la economía estuvo parada. Y claro, si recordemos que uno paga tributos por una ganancia que he tenido. Entonces, si no tengo ganancias, no voy a tener, el Estado no va a recaudar dinero, o sea, no va a poder cobrar impuestos. Entonces, el impacto económico sí va a ser muy fuerte, definitivamente. Se habla de una recesión que puede durar aproximadamente 2 años. Aproximadamente 2 años podría durar una recesión. Sin embargo, el Perú ha estado económicamente bien a nivel macroeconómico, entonces ha tenido reservas, ha tenido, por decir, su guardadito, y con ese dinero lo hemos podido utilizar, ¿no? Y también siendo optimistas, ¿no? El Perú también, yo creo que se va a recuperar sí, pero le va a chocar, ¿no? Ya se está dando, van a haber diferentes medidas tributarias y aparte también de repente reducción de sueldos porque va a haber una recesión definitivamente. Muy bien, mis estimados. ¿Alguna inquietud de parte de otro asistente que haya quedado en duda? Muy bien, compañero Víctor. En vista de que ya no hay alguna duda, inquietud, se da por concluida la presente charla, haciendo el agradecimiento a los presentes. Un Sí, cordial saludo, un abrazo virtual. Cuídense mucho, no salir de casa y cumpliendo los protocolos de seguridad que han sido establecidos por el gobierno. correcto. Muchas gracias a todos por su tiempo, por su participación. Cuídense bastante y los estamos viendo hasta una siguiente charla que vamos a estar brindando relacionada a la coyuntura que está pasando. Muchísimas gracias. Hasta luego. Saludos cordiales y virtuales.